Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Yaret Jiménez Rodríguez. ¿Qué tal, Yaret? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Bien, bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Y es que hoy vamos a hablar de ecodiseño, ecoinnovación, con miras a la economía circular, algo que hemos tocado en algunos otros capítulos, episodios en los que hablábamos del plástico, de la energía, del consumo. Hoy vamos a hablar más de lleno sobre los materiales, sobre sus procesos. Y es que Yaret es especialista en la materia. Les platico rápidamente. Yaret es diseñadora y maestra en ecodiseño y ecoinnovación por la Universidad de Camerino en Italia. Es profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, donde también es cofundadora y directora de la Materioteca. Así que, Yaret, muchas gracias por acompañarnos. Y primero, antes de entrar en materia, una pregunta que le hago a todos mis invitados para poder conocer un poquito la trayectoria que te llevó hasta el punto en donde estás. Platícanos qué te llevó ahí a profesionalizarte en el campo del ecodiseño, qué inquietudes seguiste y qué decisiones tomaste para profesionalizarte ahí. Bueno, pues yo creo que como buena itesiana hubo algo que, siempre sentía esta necesidad de hacer algo más con mi profesión. Yo estudié diseño y empecé a hacer diseño de interiores, diseño gráfico, de muebles. Pero ya cuando empiezo a trabajar me doy cuenta de muchas cosas, como por ejemplo pues el residuo que se genera en la producción, y cosas que igual y ni siquiera se daban, ni siquiera lo notaban. Tal vez también un poquito de historia personal, que en mi familia pues siempre hubo esto de el huerto, reciclar un poco, pues separar residuos, ¿no? Entonces en algún momento todo esto como que cuadró y yo quería hacer algo diferente. Y también conocí las problemáticas ambientales que había en Jalisco en ese entonces, sobre todo del río, etcétera. Entonces yo quería saber si desde el diseño podía hacer algo, que la verdad al inicio pensaba que de verdad que no era mi papel. Y pues empecé a investigar y pues me di cuenta que desde el diseño se pueden hacer muchísimas cosas. Y fue ahí que empecé a ver qué podía hacer y pues estudié la maestría. Y en la maestría fue cuando se me abrió ahora sí que pues el horizonte y el abanico de posibilidades de lo que puede hacer un diseñador. Que ahorita, bueno, se le llama ecodiseñador. A mí me gusta decir o decirme que más bien es una diseñadora consciente del contexto en el que vive, de la época, de las problemáticas que conlleva la profesión. Y creo que desde ahí y la responsabilidad que que tengo, mi profesión, pero también el cómo podía yo hacer algo, ¿no? No solamente el sentirme culpable de, yo soy parte de una industria, ¿no? Que genera todo esto, sino es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y creo que desde ahí empezó como todo mi camino. Okay. Dices, primero no te dabas cuenta porque cuando vas aprendiendo y vas entrando a una profesión, pero algo también le pasó a la sociedad. Primero no nos dábamos cuenta cuando había abundancia de recursos y antes de que se acumularan los excesos, pues parecía que el mundo era infinito, la atmósfera parecía que nunca se iba a llenar y los mares que siempre iban a seguir dando recursos. Varios de esos temas los hemos abordado aquí porque las Crónicas del Antropoceno es una narración de cómo estamos dándonos cuenta de estos recursos que se agotan, la contaminación que se acumula. Y hemos llegado mucho al punto de, bueno, ¿y qué se podría hacer? ¿Cuál sería un futuro deseable? ¿Qué pudiéramos hacer en lugar de consumir recursos y amontonar basura? Consumir recursos y amontonar basura y infinitamente, porque pues, algún momento se van a acabar. No tenemos más planetas de donde echar mano, ni a dónde ir a tirar la basura. Y en varios momentos hemos tocado ese punto de, pues es que deberíamos de pensarlo desde un principio y que en lugar de que se convierta en basura, sea insumo. Y por ahí hemos tocado la palabra economía circular, que creo que el término, el concepto, creo que llegaremos a él, pero antes, así como definiciones para arrancar. ¿Qué es el ecodiseño? Ya dijiste algunas características, pero vamos a dejarlo así como claro para nuestro auditorio, para mí mismo. ¿Qué lleva eso y que no llevaría o no llevaba un diseño normal de productos o el convencional, el que se hace antes, el que cuando no importaba y parecía que todo era infinito? Hoy que tenemos la concientización de que el recurso pues se agota y de que el desperdicio se acumula, ¿cuál es el reto
¿Y qué es lo que lo hace ecodiseño? Ok. Pues mira, hay varios niveles, o sea, el ecodiseño en realidad es como diseñar siendo consciente de todas estas limitantes o nuevos puntos de partida, a mí me gusta decir, o nuevos, pues sí, nuevos retos, ¿no? Como dices, de abundancia de recursos, pero igual y ya no hay tantos, o sobre todo creo que es la parte de puede que haya, pero el extraerlos genera impactos tan grandes en la biodiversidad que va a ser peor, ¿no? Contraproducente. Entonces, el ecodiseño parte de darte cuenta de que tienes que estar como en equilibrio, ¿no? Buscar balancear las necesidades de las personas, de las empresas, pero viendo por el medio ambiente, ¿no? En realidad, se habla del ecodiseño, nace sobre todo el término en Europa, en los años 80, de hecho, imagínate, yo estudié en los 2009 la maestría, y para mí yo descubrí ese término, pues yo creo que en un año antes, 2008, ¿no? Y esto ya se está moviendo desde los 80 allá. Y prácticamente nace por la escasez de materias, ¿no? De recursos. Entonces el ecodiseño prácticamente lo que busca es cómo puedo hacer lo que hago reduciendo mis impactos, ¿no? A mí, aunque pues hablo de ecodiseño porque es un término como pues más fácil de utilizar, en lo personal a mí me gusta ir más allá, como no solamente, y es cuestionar, ¿no? El diseño, porque si solamente buscamos hacer lo mismo reduciendo impactos, entonces pues en realidad no estamos resolviendo el problema, ¿no? Estamos tratando de minimizarlo. Entonces, para mí en lo personal ahora ya es buscar un diseño que busque realmente no solamente mitigar, sino pues pensar en no generar esos impactos. Y lo que ahora sigue de estos niveles de ecodiseño para el medio ambiente es el diseño restaurativo y el diseño regenerativo. O sea, bueno, obviamente pasamos por el diseño sustentable, que es también ver a las personas, porque algo que se le critica mucho como a la visión de ecodiseño, pues más de Occidente, es pues sí, hago coches de menos emisiones, pero ¿y de dónde se extrae el litio? Y no me importan las personas, ¿no? Entonces, toda esta onda de, a ver, tenemos que pensar en las personas, ¿no? En un planeta y en todas las personas. Y pasamos a un diseño restaurativo, donde es empezar a ver cómo a través de nuestras prácticas podemos empezar a restaurar estos ecosistemas que hemos estado degradando. Pero ya ahorita se habla de que ya no podemos solamente estar restaurando, ya tenemos que empezar a regenerar. Entonces ya se habla de que como el nivel más alto del diseño para el medio ambiente sería el diseño regenerativo. O sea, ¿cómo puedo yo hacer que mis prácticas ayuden a regenerar y restaurar, pero regenerar, o sea, abundancia de cierto tipo de recursos, ¿no? Entonces ahí empieza otro concepto y esta parte de diseño regenerativo a mí me gusta mucho porque generalmente en diseño hay toda una línea que es centrado en el ser humano. Pero el diseño regenerativo ya habla de centrado en la vida, o sea, en todas las formas de vida. Entonces, por eso empiezas a decir, ¿y si diseño para las abejas? ¿Y si diseño para las aves? Entonces ya no es solo de, voy a diseñar una silla para un ser humano, ¿no? O para ayudarle a que cultive su huerto, está bien, pero ¿y qué pasa con los peces? ¿Y qué pasa con el aire? ¿Y qué pasa con las demás también especies que cohabitamos el planeta? Y bueno, a mí es lo que me gusta como el ecodiseño como tal, la descripción sería eso, como buscar reducir impactos ambientales, pero para mí ahorita sería sociales y de todas las formas de vida y buscar cómo restaurar y regenerar. En prácticas, en productos, en procesos, en diferentes estratos, supongo, ¿algún ejemplo como para aterrizarlo? Sí, por ejemplo, podemos hablar de productos. Pero cuando solamente hablamos de un producto, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer ropa de menor impacto ambiental, ¿no? Entonces tú te puedes meter en la cuestión de, bueno, ¿qué es menor impacto ambiental? Y entonces ahí empieza a cuestionarte, ¿no? Porque son muchas cosas, ¿no? Que no llegue a ser mucha basura o que no extraigas el algodón en un lugar en donde impacte, pero también la cadena de producción son muchas, ¿no? Exactamente. Entonces alguien te puede decir para mí menor impacto es pues que no meta tóxicos en el agua cuando estoy tiñendo, etcétera, etcétera.
O alguien te puede decir, no, que las fibras que estás utilizando no estén generando impactos en la tierra, ¿no? O en las personas que están cosechando esas fibras, ¿no? O decir, no, es que es en el uso, que sean fibras que al momento de usarlas no se ensucien tanto para que tú no tengas que usar tanta agua, ni jabón, ni eso. O te vas al proceso de producción donde pues no necesites tantos químicos o energía también, ¿no? O te vas al fin de vida, ¿no? Entonces ahí empezamos también, la base del ecodiseño es pensar en ciclos de vida. Ok, en todo, no un pedacito, sino toda la cadena que se llama ciclo de vida. Ciclos de vida. Y además, para hacerlo más interesante y complejo, empezamos a hablar de sistemas. Porque yo ya no puedo hablar de que yo puedo hacer una ropa de menor impacto ambiental y yo puedo tener las mejores intenciones, pero ¿y cómo se vende? ¿Y dónde se vende? ¿Y qué está pasando con el sistema, por ejemplo, de lavado, de intercambio de prendas, ¿no? Entonces, hablar de ecodiseño, ya llevándolo a niveles más altos, puedes hablar del producto, del sistema del producto, del espacio donde se va a utilizar y comercializar todo este producto, o todo pues ahora sí la esfera, ¿no? Como decir, y bueno, ahorita sobre todo en un mundo globalizado, pues yo puedo producir esto acá, lo uso acá y se desecha en otra parte del mundo, ¿no? Entonces ya empiezas a hablar de sistemas súper complejos. Sí, y es difícil atomizar algo que está relacionado con pues, la economía mundial, que si encuentran la materia prima más económica en un lugar, la van a ir a comprar allá, aunque esté lejos, aunque esté al otro lado del mundo, la van a traer hasta acá, gastando diésel y contaminando el aire, pero salía más barata. Entonces está ya todo como una red que es difícil que puedas nada más agarrar un pedacito, pero ese es el reto. Y veo que ese reto es difícil, es caro, requiere tiempo, esfuerzo, dinero, requiere estudio, sobre todo requiere intención, ganas, pero también hace tiempo ya que se le está poniendo atención. Y se le está poniendo atención no solamente porque algunos idealistas queramos que el mundo sea mejor, sino porque somos muchos los que preferimos privilegiar a quienes nos venden productos y servicios conscientes de todo esto. Lo cual también hace que el mercado se quiera aprovechar. Sí. Por ahí habíamos alguna vez platicado, me acuerdo, Yere, que pues en este tiempo green is in, es decir, lo verde, lo ecológico vende. Así que hay quien dice que son ecológicos, aunque no lo sean. Se esfuerzan más en ponerle el sellito, en pintar de otro color su producto y venderlo así. Y no queremos poner énfasis en lo negativo porque es una catapulta para luego lo positivo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Ya habíamos hablado en otro momento con Grace Salamanca, con quien compartiste escenario una vez hace poco, en el coloquio de Museos de Ciencia, acerca del greenwashing, que tú también abordas el tema, de cómo las empresas pues ya saben que esto vende y solamente se ponen una máscara de ecológico, ¿no? Por ejemplo, y yo te he oído tú que eres especialista en materiales, que hay materiales que se venden como biodegradables, pero que no podemos estar seguros. Hay que tocar tantito el tema. Te dicen que es biodegradable. ¿Podemos confiar nomás que dice biodegradable, que en realidad ya es más ecológico o por qué no? Porque depende de un sistema. O sea, yo puedo hacer algo biodegradable, pero la pregunta es, ¿leíste en qué condiciones se puede biodegradar? O sea, tiene que ser bajo ciertas condiciones para que se biodegrade. Si no es en cierta humedad, temperatura o algo, nomás no se va a biodegradar. Exactamente. Y sobre todo entra algo bien interesante, que es donde yo empecé a ver que había un sesgo, ¿no? Súper grandísimo de información entre los que hacemos, o sea, los creativos que hacemos y tomamos decisiones de qué material y los procesos de producción y el color y la forma, y los que producen, ¿no? Que a veces están de la mano y están conectados, pero sobre todo los que hacen los materiales. Entonces, los que hacen los materiales te dan una ficha técnica con donde seguramente te viene esa información, pero tal vez los creativos que van a usar el material no entienden la ficha, no entienden la información, o la entendieron, pero luego va el usuario. Entonces, tal vez el que hizo el material dijo, ahí están las letras chiquitas de las condiciones en las que se tiene que biodegradar este producto, etcétera, etcétera. El productor no hace caso de eso o simplemente pues no lo comunica porque es algo técnico. O sea, al final son datos que no tienes por qué comunicar, ¿no? No estás obligado a ponerlo en la etiqueta. No, y sobre todo es, pues, qué flojera. O sea, ¿quién va a leer eso, no? O es algo complejo. Y de ahí te vas al usuario, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado al grado que la gente, por ejemplo, cuando hablamos de ecodiseño, una cosa es como producir, pero otra cosa es los hábitos de consumo, ¿no?
Entonces, ahí entra otro factor bien importante. Si tú ya tenías como un estilo de vida de reducir consumo, ¿no? Que esa es una de las grandes retos que tenemos, o sea, reduce, si no lo necesitas, reduce, comparte, o sea, haz trueque, ¿no? Pero bueno, entonces, al momento en que, o sea, en el momento en que ya todo es tan complejo, ¿no? Tenemos que empezar a entender cómo hacemos que esa información de ese material pueda pasar no solamente al productor, o sea, que el productor lo pueda pasar al usuario y que el usuario también lo pueda entender y sobre todo estar en una sociedad donde existan las posibilidades de, por ejemplo, en los plásticos. Todos los plásticos te pueden decir es reciclable y tú lees las letras chiquitas y dices, ok, es reciclable. Pero si yo vivo, por ejemplo, no sé, en una población pequeña cerca de la costa, o sea, ¿ahí se puede reciclar? ¿O se tiene que mandar a la gran ciudad donde son los únicos que tienen una planta para tratar este tipo de residuos? O lo mismo con la biodegradación. O sea, ¿dónde? Entonces, una cosa es las intenciones o para lo que está diseñado un producto y las posibilidades, y otra cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta necesidad de entender estos dos mundos, ¿no? Y sobre todo es cómo se lo comunico al usuario. Entonces, regresando un poquito a lo que me decías del greenwashing, de los materiales, yo creo que muchas veces eso es lo que pasa también. O sea, habrá muchos que sí dicen, pues pongo este sello. Otros son sellos que realmente tienen todo una razón de existir, o sea, de tener este sello, pero son parámetros. O sea, te puedo decir, esto es biodegradable en tales condiciones, o esto es de bosques sustentables, o esto es no emite tóxicos al ambiente, pero tendrá otras ventajas o desventajas, y ahí es cuando dices, bueno, y sobre todo es, ¿cómo haces para que el usuario en la sociedad y tal vez también con el gobierno, pues esté en las condiciones aptas para que eso que se planeó suceda? Sí, y como dicen, si no está una infraestructura que absorba, por ejemplo, a quienes quieran separar la basura, que es un nivel básico, pero diario de todos, pues de poco sirve que consumas algo que es reciclable si no está separado adecuadamente. Se va a juntar con todo y simplemente va a ser más montón. Eso es algo colectivo. En lo individual, se reduce casi siempre a empezar por pensar cuánto consumes, ¿no? No consumir de más, pero también en privilegiar aquello que tenga, como dices tú, ciertas certificaciones, etiquetas, cierto pensar alrededor de, pero ¿en cuál confiamos también? ¿Hay alguna que digas, mira, esto sí, porque lo verde está de moda y muchos pueden poner solamente la etiqueta? Ya así como lo individual, ¿tú qué recomendaciones das? Yo siento que puede ser, es una herramienta, ¿no? Pero puede ser un arma de dos filos. O sea, por ejemplo, las certificaciones al final son entes, ¿no? Externos que te ayudan a certificar. Hay diferentes tipos de certificaciones, es un tema gigantesco, pero las más reconocidas son las que son de tercer tipo, o sea, los que un ente de tercera parte, o sea, ni es ni el gobierno ni empresas las que certifican, ¿no? El problema es que esos procesos son costosos, ¿no? Entonces, las empresas que van por las certificaciones, pues obviamente tienen primero el poder y el apoyo, ya sea que ganan algún premio, algo, para sacar esas certificaciones, ¿no? Entonces, obviamente es más costoso muchos de sus procesos porque tienen que estar siendo auditados, monitoreados por ciertos parámetros según, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué pasa en las realidades como la nuestra, donde las empresas son pequeñas y pues no pueden pagar un certificado de esos, o simplemente no lo van a pagar porque están en un contexto donde la gente ni siquiera los conoce? Y no es competitivo. No están en esos niveles, pero quizás son incluso más responsables. Exactamente. Entonces, es lo que te digo, todo esto inicia por la falta de conocer al productor. O sea, al final yo no sé quién produce el queso, entonces ahora le creo a tal marca porque te dan una certificación, igual y le creo. Pero ¿y qué pasa si yo conozco al productor del queso y voy y veo cómo lo hace? Prácticas. Entonces, al final, creo que para cierto tipo de productos nos puede ayudar y que creo que sean los que son más lejanos a nosotros, o sea, procesos que conlleven, por ejemplo, un micrófono, ¿no? Es mucho más complejo saber los procesos de los materiales que hay dentro. Sí, es una caja negra de la tecnología. A un queso, a una miel que tú puedes ir con el productor, ¿no? Entonces,
creo que en cierto tipo de productos nos pueden ayudar, o también muchas certificaciones son como business to business. Por ejemplo, si yo voy a hacer mobiliario para un hotel que quiere certificarse con LEED, entonces yo compro maderas que están certificadas por FSC y de esa manera mis productos de alguna forma es como toda una cadenita. El hotel que se va a construir, por decir, ya tiene productos con madera certificada y de esa manera pues él gana una certificación por la construcción, ¿sí entiendes? Es como una cadenita, se van acumulando. Pero pues si no necesito eso, también hay veces que dices, bueno, puede ser contraproducente para las economías locales. Sí, claro, porque lo local viene de más cerca, para empezar, y es posible conocer al productor y sus procesos, aunque no esté en las grandes ligas y no tenga los presupuestos para entrar a las certificaciones internacionales. Hay cosas que son muy evidentes, como por ejemplo comprar fruta empaquetada, o sea, la fruta viene empaquetada de naturaleza, entonces eso es muy evidente, y vemos en el supermercado, venden la fruta, la parten y la empaquetan, entonces bueno, esas son muy evidentes, pero hay otras que están más ocultas, hay otras cosas que vienen en el material mismo, que es difícil de saberlo, pero se estudia. Entonces, ya nos platicaste del análisis del ciclo de vida, de todo esto, digamos, en lo grande, que es mundial, es de diferentes sistemas, entra lo político, lo económico, lo ambiental, lo social. Pero luego vámonos ahora al detalle, hasta el otro lado, al detalle del material, porque también es una de las especialidades que tienes. Y platícanos tantito de lo que hacen en la materioteca del ITESO, de qué se trata eso, qué es una materioteca y qué buscan. Bueno, pues todo empezó también por la necesidad de, yo quiero hacer productos de menor impacto ambiental o sistemas, ¿y cuál es la base de un producto? Pues los materiales. Entonces, o sea, yo siempre hago esta pregunta, o sea, si tú te volteas a ver los materiales que llevas puesto en este momento, ¿cuántos de esos sabes algo? Algo, o sea, ni siquiera te estoy diciendo mucho. O sea, si es de algodón, no es de plástico, a lo mejor. Tal vez puedes saber de qué están hechos, pero ¿y conoces quién los hizo? ¿De dónde vienen? ¿En qué condiciones? ¿Y por qué usas este material y no otro? ¿No? Entonces, para mí los materiales, pues hay un escritor, que no me acuerdo su nombre, pero dice que la historia de los materiales es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, es desde todo este proceso de cómo hemos sido evolucionado, pero además hay materiales que tienen historia, tienen tradición, tienen como cultura, ¿no? Entonces empiezas con todo esto, pero los materiales para nosotros es la base de cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces, si yo quiero reducir impactos, pues necesito saber de qué están hechas las cosas que estoy comprando, que estoy produciendo, que estoy queriendo producir, ¿no? Y de ahí empezamos a decir, y sobre todo los materiales no solamente se pueden ver ahorita hay una visión muy de fin de vida, si te das cuenta, ¿se recicla o no? O se biodegrada o se compostea, ¿no? Pero, ¿y la historia de dónde viene? ¿No? O sea, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos de ¿qué es más impactante? O sea, una bolsa de plástico, ¿no? O una bolsa de cartón. Y todos obviamente te levantan la mano en bolsa de plástico. Porque el fin de la bolsa de plástico es que va a durar miles de años en desintegrarse y hace basura y se ve más. Pero quizás salió menos caro para el ambiente hacer ese plástico que es hacerla de papel o la de ahí más tela, bien ¿no? depende. O sea, depende. La respuesta es que sí siempre depende. Sí. Y ese depende está difícil contestarlo y es haciendo análisis así de concienzudo y detallado. Pero entonces, ponemos mucho énfasis en el fin de vida. Pero hay que poner hay que también poner atención en otras partes como... Sí, por ejemplo, además hay unas imágenes fuertes de que está el mar, la tortuga, etcétera, ¿no? Sí. El plástico es el gran villano. Sí, pero el plástico vino a resolver un problema fuertísimo. Por ejemplo, en los empaques, de los primeros estrategias de ecodiseño que se aplicaban en los años 90 fue para reducir el impacto del uso de combustibles en el transporte de bebidas. Se sustituyó el vidrio por el plástico. Sí. Y se hizo un análisis de cuánto reducía. Entonces, al reducir el peso de los envases, tú reduces el consumo de combustibles fósiles, que son los que generan emisiones. Entonces, ahora, por eso digo, quien no conoce la historia está condenado a repetir. Ahora queremos volver todo al vidrio porque pensamos que queremos resolver un problema de fin de vida, pero vas a volver a un problema de extracción de combustibles y emisiones. Al anterior. Exactamente. Y es que el antropoceno está lleno de eso. Es una larga cadena en que cada eslabón fue una solución de un problema, pero que a su vez se va a convertir en problema también. Entonces más bien el codiseño es como invitarte tú estás dando esta solución ahorita, pero tu solución va a traer problemas.
y los necesitas ver, evidenciar y no ocultar como de, no existen. Por ejemplo, otro ejemplo es el Tetra Pak. El Tetra Pak es un material increíble, pero tiene un problemón, que es el fin de vida. Sí. El Tetra Pak no se recicla. Pero les dio más tiempo de vida a alimentos que se hubieran echado a perder y que se hubiera perdido mucho también. O sea, solucionó un problema. No, y además dejó de usar camiones refrigerantes, que eran los que estaban generando los gases que estaban afectando la capa de ozono. O sea, es una u otra. O sea, ¿cuál es lo menos peor? Y la frase que uso mucho es que no hay soluciones perfectas para problemas complejos, así que hay que desmenuzarlos y buscar la manera en la que la solución no cause más problemas. Y, sobre todo, que seas transparente en cuáles son las implicaciones de tu solución, ¿no? Porque por mucho tiempo los decían, esta es la solución, pero ocultaban los problemas que iba a traer por mucho tiempo. Bueno, oye, Yaret, hay mucho más que platicar esto, y que es nuestra primera vez que platicas con nosotros aquí en Crónica del Antropoceno. Seguramente después podremos hacer uno detallado sobre análisis ciclo de vida, uno detallado sobre materiales, uno detallado participando tú con alguien más también pues, sobre economía circular, sin duda. Pero te invito ya como a manera como de cierre de tema, que a veces lo hacemos así, mira. Las crónicas del Antropoceno son una narración de la era humana, sus consecuencias y lo que podemos hacer al respecto. Ya hablamos un poco del pasado y del presente. ¿Tú cómo te imaginas que pudiera ser un futuro ideal en el campo de los materiales o en el campo del diseño? Por ejemplo, esto que decías de hay que buscar soluciones que no creen nuevos problemas o que por lo menos los declaren. Así nomás como aventando un vistazo hacia adelante. ¿Qué sería ideal hacia adelante? Pues yo creo que es esto el información, o sea, de salir de la época del oscurantismo en la empresarial. O sea, nosotros queremos saber qué solución dará a muchos materiales en su fin de vida, pero la información la tienen las empresas que los hacen y ellos no sueltan, ¿no? Entonces, obviamente, porque hay toda una cuestión de patentes, de innovación, de investigación, pero entonces yo siempre digo que a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, ellos tienen toda la información, ellos deberían de empezar a innovar en dar soluciones a esos nuevos materiales, a esos nuevos productos que se está llenando y atiborrando todo el espacio, y ellos deberían de ser corresponsables o llevar casi la batuta de, bueno, ¿cómo le hago para mis productos que yo sé de qué están hechos? Poder empezar a hacer algo. Entonces, los materiales al final es que pudiéramos comprenderlos, pero en realidad comprenderlos. O sea, saber utilizarlos, saber cuándo utilizar uno, cuándo no, pero a través de información. Eso en la materioteca, para cerrar también ese tema, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo rastrean de dónde viene, analizan de qué está hecho? ¿Qué hacen en la materioteca? Nosotros empezamos queremos saber qué se está produciendo en Jalisco. Así. Que es la zona cercana a la universidad, digamos. Sí, porque además es un proceso educativo, lo hacemos con alumnos, es su forma de graduarse, es su tesis, sus prácticas, etcétera. Entonces es ir con empresas, o sea, contactamos a las empresas que hacen materias primas, que con esa materia prima se puedan hacer muchas cosas. O sea, no vamos con productores de productos como ropa, o sea, es quien hace el textil o el hilo, ¿no? Entonces vamos con ellos, les presentamos el proyecto y les ofrecemos te hacemos el diagnóstico del desempeño socioambiental de tu material y tu empresa, pero que hace ese material. Y de esa manera empezamos a generar datos como lo que es el consumo energético, el consumo hídrico y la huella de carbono por kilogramo del material. Y eso a nosotros, por ejemplo, nos ayuda a que, si ellos hacen este textil, yo puedo decir, bueno, ¿yo cuánto textil voy a usar en esta blusa? No, pues 300 gramos. Entonces yo ya puedo saber qué impacto tiene mi blusa. Espera, pero eso es el textil. Faltan los botones, falta el hilo, falta la etiqueta, faltan los... Entonces el chiste es como tener una base de datos donde tú pudieras ir acumulando información y al final pudieras tener estos datos. A mí en lo personal no me encanta solamente quedarme con este tipo de números porque te digo, pueden generar como una ceguera de ver lo demás. Entonces por eso nosotros empezamos a generar esta parte de social, o sea, un aspecto social más cualitativo, donde queremos también que las empresas empiecen a identificar la responsabilidad que tienen y cómo pueden empezar en el hecho de que venga de una universidad, lo hace más amigable el proceso. O sea, no somos así de que, te voy a multar. Sino que es enseñar y aprender, ¿no? Y la verdad es que nos damos cuenta que las empresas abren sus puertas a la información
Y tanto los alumnos se quedan impresionados de, no manches, no sabía que se necesitaba todo esto. Y las empresas es como, yo no sabía que mi proceso, esta etapa era la que más consumía energía. Okay. Como que hay prácticas que llevan años haciendo, entonces es como un, ok, va. Y hay empresas que empezaron con un material y ahorita ya tenemos 16 de esa empresa, ¿no? Porque fue un proceso, es complejo, se va a la empresa, se pide todos los datos, obviamente se firman confidencialidad, etcétera. Pero al final les decimos, nosotros no vamos a desarrollar materiales. Queremos dar datos porque nosotros queremos hacer productos con esos materiales. Y es prácticamente eso. Eso lo ponemos, una parte de la información, no toda obviamente, la ponemos en la página web, que es acceso público para todos, y de acceso para ir a tocar el material en la Materioteca Física. Entonces el chiste es que tengas una experiencia sensorial, pero que también tengas como todo este acceso a la información. Ok, respaldado por investigación, con los datos, digamos, los fríos, pero bien sistematizados, pero aparte la posibilidad de conocerlo en vivo, tocarlo y verlo ahí en la Meteoroteca. Sí. Excelente, pues bueno, vamos a poner ahí ligas y referencias de la Meteoroteca y alguna lectura o alguna referencia recomendada por Yaret Jiménez Rodríguez en la descripción del capítulo. Pues te agradezco mucho, Yaret, que hayas venido hoy a Crónicas del Antropoceno, y la invitación está abierta para que en próximas fechas abramos otros de estos temas, a lo mejor más a detalle alguno de los muchos que se tocaron hoy, porque así como el análisis de ciclo vida que describiste tiene muchas etapas y cada una de ellas es muy rica e interesante, pero al mismo tiempo grave y relevante, pues así también son todos los temas que pudiéramos tratar dentro de Crónicas del Antropoceno. Pero te agradezco mucho hoy que hayas estado aquí. La invitación es que le compartas al auditorio a través de la descripción del capítulo, que tú me pasas ahí los datos, las referencias para que puedan acceder, por ejemplo, a Materioteca, o alguna lectura recomendada que tú quieras dar, cualquier contenido que tú quieras compartir. Ok, perfecto. Y ya nada más invitar a que los que usen materiales, productos, pues empiecen a pedir información. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que haya información y hasta las mismas empresas la quitan, porque es como, ay, me pesa en la página y nadie nunca se ha puesto. No, nadie se mete a la ficha técnica, quítala. Entonces es como, pues es tu responsabilidad también. Oye, ¿me puedes dar información de densidad, de propiedades, etcétera? Oye, ¿qué hace esto? Porque eso es lo que ellos mismos empiezan a generar de, me están pidiendo esto, ¿no? Ajá. Entonces, pues es una parte de, hay que colaborar. Es como en muchas cosas, hay que cambiar inercias que existían. Antes era, pues lo voy a hacer con lo que salga más barato y que funcione mejor, pero hay más cosas, no nomás es el precio, también está el costo, también están otras cosas que hay que considerar, y esas inercias se dan en muchos de los temas del antropoceno. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos, porque se nos van a acabar los recursos y vamos a acumular demasiados contaminantes como para seguir así. Así que hay que pensar las cosas, planear, pensar y actuar, pensando en tener lo que tenemos y mejorarlo y regenerarlo hacia el futuro. Bueno, muchas gracias, Yaret. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Todas las referencias mencionadas las ponemos en la descripción, y sobre todo los invito a que sigan pendientes de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.